Vende todo en la fuente, ven eterna Salvador. Ven, ayúdame a cantarte, niños santos de Lord. Tu Señor por mí moriste, quiero yo por ti vivir. Solo tú eres mi esperanza, solo tú mi porvenir. Tienen que hecho, hermano, Hankulen que tiempo que permitió asio, Mageruna Hogaigo Sunanto Yaidi, Manai, Aichaikati Parvaso Pinjam Purvas Patan Pasarbaji. La verdad, hermanos. Pero Jesús, hermano Jesús, hermanos, le escupieron en el rostro, le mesaron la barba, dice hermano la escritura. ¿Qué significa mesar la barba? Me está dando a entender que nuestro Señor Jesús tenía su barba. Pero mesar la barba, ¿qué significa? Ya la parió hecha, hermanos míos. Mesar la barba, dice. Hermano, Hanguna, hermanos, un capitasta, hermanos, te resinguichas. Munaricus pax, un callaman bonling. La verdad, hermanos, es un capitas max, un callaman bonling, hermano, nirinchi, talarinchi, hermano. Nirico, inanan buniari. Pero hermano, Señor, taca, mana, hinata, munagoranguch, maneranguchu. Oh Jesús. No, ritao, hermanos. Seguro, hermanos ni, barbitas ni hermanos ni. Por eso dice la escritura, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir sus 7 sellos sin palabra. Un día le veremos a este Salvador. Cerquita está el día, hermana. Ricunanchigpa. Bendito Señor Ninche Jesucristo. Paita ricusunche, hermanay. Hermano, ánimo caidiaspi. Jotuchaigurikunachi. Conferenciaspi. Campañaspi, hermana, estudiospi, hermanos míos. Pronto, Señor, tarricusunche, como primera de Juan, y hermanos, le veremos tal como Él es, mi hermanos. Y seremos semejantes a Él. Kainu yaricuncheña, hermanos míos. Pero hermana, necesariamente, hermanos, necesitamos, hermanos, esforzarnos. No queremos quedar como los de Israel, del Salvador. Hermano, Cabarika y hombre tupi, hermanos, que hombro, lugarcito, oquetu, chay oquetu pitian, muitu, chay muyuchin, hermano, hinata. Chay descoyuntar lugar nin manta yoxi. Imainatachus canchaquiguita evikuspa lugar nin manta yoxercon. ¿No es cierto, hermano? Imainata wagarincha. Jaja. Chigarajumanta wagarincha mawanta chinchachu. Pero dice que los huesos del Señor se le descoyuntaron. Dice que su lengua se pegó a su paladar. Ay, hermanos. Si quisiéramos hablar del bendito Salvador, vamos a echar lágrimas, comenzando del quien habla, hermanos. La verdad dice que Jesús, hermanos, era el holocausto perfecto, era el cordero perfecto, era, hermanos, sacrificado allí en la cruz del Calvario. Inciso A, medidas del altar. Medidas del altar del holocausto. Vayamos, hermanos, las medidas del altar del holocausto. También vamos a tomar ese pasaje, hermanos, de Éxodo. Ahí vamos a ver las medidas, hermanos. ¿Qué tamaño era el altar? ¿No es cierto? Queremos saberlo. Queremos saber qué tamaño Dios había ordenado. Hermanos, este altar que se levantaba en medio del patio o en medio del atrio, hermanos. 38
8:1 vamos a volver a tomarlo, mis hermanos. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud, hermanos, ayúdenme, su longitud era de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. ¿De cuánto se levantó, hermanos? ¿Cómo era este altar, hermanos, que Dios había ordenado? ¿Cuánto por cuánto? 2,50, 2,5 metros era cuadrado. Era, hermanos, grande. Para mí que era grande, hermanos. El lugar, el altar, hermanos, 2,50 metros. De cuadrado, hermanos, 2,50 metros medía alrededor, era cuadrado. Pero no solo el Señor dice eso, también, hermanos, tenía el altar, hermanos, ¿qué tenía? Hermanos, la altura. 1,5 metros. ¿Qué altura tenía, hermanos? 3 codos, dice, ¿no, hermanos? La altura. 1,5 metros. Hermanos, el altar medía 1,5 metros. El altar medía 1,5 metros. Hermanos, los 4 lados nos están hablando, mis hermanos, porque dice que el altar era cuadrado de 5 codos de alto, 5 codos de ancho y alto 3 codos. Nos está hablando lo cuadrado que es de la perfección. Para Dios no hay acepción de personas. Mi hermano, Dios le acepta al hombre que se acerca. Es esa medida. Para Dios no solamente hay gringos. Para Dios no solamente hay negros. Para Dios no solamente hay ricos. Para Dios no solamente hay pobres. Hermanos, Dios dice que no hay acepción de personas. Cuando entra en la puerta, hermanos, a la puerta abierta, y dice Cristo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano y hermana, la invitación fue esa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice Romanos capítulo 2:11. Romanos 2:11. Y dice la Escritura en esta mañana, porque no hay acepción de personas para con Dios. Que el Señor nos bendiga su palabra. Eso nos está hablando, esas medidas, hermanos, de 5 codos por 5 codos, hermanos. Era cuadrado. Eso nos está hablando de la gracia del Señor. Nos está hablando de esa bendita gracia que no tiene límite para colocar solamente, hermanos, al que sabe leer o solamente al que no sabe leer. Pobres y ricos, judíos y griegos, hermanos, pueden recibir al Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vámonos a la Escritura. ¿Qué más, hermanos? Estaba cubierto, hecho de madera de acacia, ya no estaba cubierto con oro, sino estaba cubierto ¿con qué, hermanos? ¿Con qué, hermanos? Con bronce. ¿Por qué el Señor habrá utilizado el bronce? ¿Por qué el Señor no habrá utilizado la plata? Hubiera utilizado el estaño, hubiera utilizado, hermanos, otro tipo de material. ¿Por qué, mis hermanos? Quiero que me ayuden. ¿Por qué, mis hermanos? El bronce resistente ¿a qué? Hermanos, un ejemplo, gracias mi hermano Adán. El bronce es el material más resistente. Resistente al fuego. Porque si ustedes se dan cuenta, hay fuego en el altar. Hay fuego que no se apaga día y noche. Y hermanos, ustedes que son varones, nos damos cuenta perfectamente. El cautel, ¿de qué está hecho? Está hecho de bronce. Y para soldar, ¿qué se le hace al cautel? Se lo calienta.
se lo calienta, hermanos, para soldarlo, y el único que aguanta, por ejemplo, hermanos, la soldadura es preparada, y con el cautel en vivo rojo comienza, hermanos, a poder reditirlo. Es un material que Dios utiliza. Hermanos, Dios es perfecto en todo su pensamiento. Y dice, hermanos, que el altar estaba hecho con madera de acacia. ¿Y por qué? También la respuesta, porque esta madera, hemos dicho desde ayer, hermanos, es resistente. No hay otra madera, hermanos, que pueda resistir la calor que, hermanos, tenía que emanar el fuego a través del bronce. ¿Se da cuenta, mi hermano? Bien. ¿Qué más, hermanos? Hemos visto el altar. Ahí está, hermanos. Se eleva, hermanos, a 1,5 metros. Y ahí que estaba, hermanos. ¿Qué había, hermanos? Es lo mismo que ahorita, hermanos, utilizaríamos, hermanos, un altar. No sé cómo podemos hacerlo. Mis hermanos, se levantaba, hermanos, a 1,50 de la tierra, hermanos. Y ahí el fuego, hermanos, que no se apagaba. ¿Me está escuchando? Día y noche ardía, hermanos. Vayámonos, hermanos, inciso B. El fuego del altar del holocausto. El fuego en el altar del holocausto. El fuego ardía día y noche sobre el altar. Así anótese. El fuego en el altar del holocausto. El fuego ardía día y noche sobre el altar. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Que el Señor nos bendiga su palabra. El bronce está hablando del juicio de Dios, hermanos. Ese bronce y el fuego mismo, hermanos, combinado, mis hermanos, estarían hablando de ese juicio del Señor. Porque, hermanos, el cordero que entraba llevado por los israelitas, hermanos, tenía que llegar al altar y ser sacrificado allí. Ayer escuchamos que Jesús llegó al altar, llegó al sacrificio. Y dice la Escritura, hermanos, esta grande verdad, hermanos, sin dejar nuestro texto, vayámonos a Apocalipsis, en su capítulo 5, desde el versículo 5 y 6 y 7 vamos a leerlo, hermanos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Que Dios y Señor nos bendiga su palabra. Ahí está, hermanos, el bendito Salvador, cuando dice, hermanos, y estaba en medio, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, hermanos, y en medio de los ancianos, en pie un cordero como inmolado. Ahí está, hermanos, el bendito Salvador. Después de ser sacrificado, después de ser, hermanos,
levantado en holocausto. Mis hermanos, vamos a continuar. Levíticos 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre la grosura de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. Continuamente en el altar. ¿Y qué más dice? No se apagará. Vámonos, hermanos. Inciso C. La pregunta es, el altar que está a la puerta, ¿por qué, hermanos, está ahí? Porque Dios está ordenando las cosas como debe serlo. Pudiera estar el altar a un rincón, o puede estar después del lugar santo o santísimo. Hermanos, Dios lo tiene bien ordenado. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué nos preguntamos? El altar que está casi a la puerta, hermanos, casi a la puerta. ¿Por qué nos preguntamos? Porque no había manera de acercarse a Dios. Primero, hermanos, debía llegar el hombre pecador al altar del holocausto. Hermanos míos, no puede de otra manera acercarse a Dios. Dice, porque no había manera de acercarse a Dios, sino por medio del altar. No hay camino a Dios, sino por nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios de Abraham, hermanos, que habla a través de su palabra. El pecador tenía que llegar directo al altar del holocausto. Y aquella persona que quiere entrar en la gracia, aquella persona que quiere tener vida eterna, la única forma de llegar hacia la vida eterna o tener vida eterna es Cristo Jesús. No hay más. Mirar la cruz del Calvario, mirar aquel sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por el bendito Salvador de este mundo, Cristo Jesús. Que número 5. Ya estamos, hermanos, el altar ya está ahí, el fuego está ahí. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca, hermanos? Nos toca el altar. ¿Qué está esperando? Recibiendo sus cuidados, Dios os guarde con su gran poder. En fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos. Bendito nuestro buen pastor. Dios os guarde por su tierno amor, bebiendo de sus fuentes, aunque del hogar ausentes. Dios os guarde por su tierno amor. El fraterno amor
una toma general. Y aquí está la carpa donde se alojaron los hermanos. Número 51. Coros. Y aquí una hermana de Potosí, de la 15 de mayo, la hermana Ventura. Esto, Mar. Delia del Ciclo de la Iglesia Santa Bárbara. Kahit apa ganyan yun. Ari, imayin apa yang mengkonsisten ini memang. Ama, wakan gitu, kahawasya. Ari ni. Esta es la última despedida aquí. Y se acabó. ¿Sí? ¿Cuál me voy? A cualquier no me subo que diga Potosí. ¿No? Sí, ¿no? Soy de Pampas, ¿no? Sácame la foto. ¿Cuál me voy? A cualquier no me subo que diga Potosí. ¿No? Sí, ¿no? Soy de Pampas, ¿no? Sácame la foto.